La minería afecta desde el derecho a la vida, el derecho a la salud, la integridad personal y un montón de derechos que están asociados precisamente a la calidad de vida y a la dignidad de la vida de las personas en las comunidades. Porque esto no se vive, los daños mayormente no se viven en las grandes ciudades, sino en el ámbito rural donde están las minas. Y sobre todo con respecto a la calidad de los recursos que se encuentran en estos lugares, la calidad del agua, el suelo, etcétera. Por lo tanto, sí tendría un enorme impacto en los derechos, tal como ha ocurrido en otros lugares, ¿no? Esto no es el primer país del mundo en el cual hay afectación, ya hubo afectación antes, en otros países continúan las afectaciones, hemos sido la envidia de muchos países por tener una prohibición a la minería, particularmente por las condiciones de nuestro territorio, su tamaño, que las minas están alrededor de los afluentes y básicamente del río Lempa, con todas las implicaciones que esto tiene para la vida de los salvadoreños y salvadoreñas. Se habla de derogar esta ley. ¿Qué impactos tendría si se derogara esta ley? Bueno, hay una afectación, habría una afectación directa a los derechos, pero además no hay cómo protegerlos, porque ya decía que no hay una institucionalidad que garantice. Además, hay otros elementos de preocupación y es quiénes son estas personas que de manera inescrupulosa vendría a enriquecerse de las riquezas de nuestro país. Hemos visto cómo, por ejemplo, en el caso de los tratados de libre comercio con China, que tienen diferentes países en la región, como Chile, por ejemplo, Costa Rica, también Ecuador, Perú, la minería es uno de los elementos que está presente en estos tratados. Y lamentablemente, pues no han sido las mejores las condiciones de los trabajadores y de las poblaciones que quedan alrededor de los lugares donde las minas se hacen presentes. Por lo tanto, después de una batalla enorme en el país frente a mineras que se logró reivindicar el derecho de la población a la salud, a la vida digna, es lamentable que se tenga este retroceso. Bueno, en otro tema quisiera saber sobre el caso de una periodista que se le llevaron su vivienda. Quisiera saber su opinión acerca de esto, porque según entiendo no le dieron mayor detalles de por qué había sido. Bueno, en primer lugar, no es la primera que recibe, no es la primera víctima de un abuso estatal en el país y básicamente en el caso de la limitación de la libertad de prensa, de la libertad de información y del ejercicio pleno de los derechos de cada una de las personas y particularmente de los periodistas. En el pasado vimos cómo el Estado intervino con el caso Pegasus, por ejemplo, donde introdujo este mecanismo de vigilancia para los periodistas y para miembros de la sociedad civil. Por otro lado, hemos visto también cómo ha venido restringiendo la actividad del ejercicio periodístico al no invitarlos, por ejemplo, a conferencias de prensa o al no dar declaraciones o al restringir el acceso a la información. Y este que estamos viendo recientemente es un nuevo paso. Tuvimos anteriormente el caso de Víctor Barahona, que también fue muy lamentable, y en el caso de Mónica Rodríguez, que no le dan ninguna información sobre las condiciones en las cuales se está haciendo este allanamiento a su vivienda. Por lo tanto, es franca la vulneración de derechos hacia ella y, por supuesto, no se está siguiendo un debido proceso. Y si se está siendo investigada, ella también tiene derecho a saberlo. El balance del respeto a los derechos humanos en el 2024 es negativo. O sea, continúa en descenso la protección y la garantía de los derechos en El Salvador. Uno, por un lado, porque hay una vulneración sistemática de los derechos por parte del Estado, que es algo que los salvadoreños están percibiendo con la limitación de su libertad de expresión, de su libertad de asociación, con su libertad misma y, por supuesto, con todo lo que esto deriva. Pero además, porque hay un crecimiento de casos de corrupción y esto también implica una vulneración de derechos humanos. Por el otro lado, también porque no hay instituciones que estén garantizando los derechos. Es decir, no solo hay una afectación estatal hacia la ciudadanía, sino que también hay una afectación desde la perspectiva de que no hay instituciones de control que aseguren la protección y la garantía de los derechos. Por lo tanto, es negativo.